porque Él dijo: sea la luz. Sea la luz, y cuando la luz, que es Cristo, realmente revelada a tu vida se transforma. Estamos conociendo a Cristo para ser transformados, porque queremos volvernos a su imagen, queremos parecernos al Dios que adoramos, queremos conocer a Cristo para poderlo amar y darlo a conocer a otros. Hoy voy a hablar acerca de la encarnación de Cristo, porque va a empoderar nuestra vida de una manera impresionante. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vea, me he gozado volver a estudiar los fundamentos de la vida cristiana. Ahora, la esencia es algo que es así. Entonces yo siempre le pido al Señor que me dé la unción para hacerlo así, para traerlo a esencia y a nuestra realidad hoy. Una verdad bíblica fundamental, cómo aplicarla al hoy y cómo empodera nuestra vida. Se decía que Charles Finney lo que hablaba mucho era el del fundamento de la fe cristiana. Él hablaba de la preexistencia de Cristo, él hablaba de la humanidad de Cristo, él hablaba de la muerte vicaria, de la resurrección, de la ascensión, del sacerdocio eterno. Pero el Espíritu Santo era el que vivificaba esas verdades. Por eso el 90% de las personas que lo escuchaban se convertían a Cristo y iban con Cristo hasta el final. Y ese es mi anhelo. Me rindo hoy por completo al Espíritu Santo. Y yo sé que no es mi capacidad, soy incapaz de poder producir algo en tu vida, pero hoy le pido al Espíritu Santo que venga y forme a Cristo Jesús, y que la vida y el espíritu de la palabra vengan sobre tu vida. Quiero que cierres tus ojos. Señor, te adoramos. Háblanos hoy al corazón. Que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, se siga manifestando. Hoy yo te pido que traigas el denuedo, la unción, Señor. Ábrenos las escrituras, Señor. Ábrenos las escrituras. Espíritu Santo, vuélvelo a hacer. Señor, la palabra dice que tú glorificarías a Cristo, porque tomarías lo que es Él y nos lo darías a conocer. Porque lo que tiene Cristo es lo que tiene el Padre, y el único que puede revelar los pensamientos, lo profundo del corazón de Dios, es el Espíritu de Dios. Maravilloso Espíritu Santo, toma el lugar en cada corazón, en cada mente. Hoy reprendemos todo control mental, toda distracción, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy fijamos los ojos en ti y te pedimos que nos sea revelado tu plenitud, del que era, del que es y del que ha de venir, del Todopoderoso. Vamos a decirle: Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en alabanza de tu pueblo, que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. aleluya, gloria a Dios. De todo el seminario, que son como unas 7, 8 enseñanzas, esta es la tercera, cuarta, y es la última que voy a dar del Antiguo Testamento, porque desde la siguiente va a ser Jesús en el Nuevo Testamento.
y finalizando con Jesús en Apocalipsis. Una vez más vamos a conectar lo que aprendimos el año pasado. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y verdad. Y dice que el verbo, la palabra que es Cristo, se hizo carne, se encarnó. Y vamos a hablar de la humanidad de Jesús. Y vamos a ver por qué es importante hablar de la humanidad de Jesús. Sabe que una de las discusiones teológicas que han habido por mucho tiempo es: Jesús fue un maestro ungido, fue un profeta que hacía milagros, o realmente fue Dios que se encarnó, el eterno que se manifestó. Por eso le hablaba, si usted no se escuchó la palabra, de la preexistencia de Cristo, porque nos lo enseña como el que siempre fue, como el que siempre ha sido. Es impresionante. ¿Y por qué es importante? Porque Dios se hizo carne. ¿Y qué nos está hablando esto? De que Él nos entiende. Si Él se hizo carne y fue hombre, como hombre entiende tus emociones, entiende tus luchas, entiende nuestras tentaciones, entiende nuestra angustia, pero también nos ayuda a vivir en victoria. Hebreos capítulo 4 dice que fue tentado en todo. Diga, en todo. Yo no sé últimamente en qué has sido tentado. ¿En qué has sido tentado? Tal vez apartarte de Dios. Saca ese pensamiento y vuelve una vez más con Dios. Ahora dice que fue tentado en todo. Ahora, no tenemos un Dios. El Salvador que nosotros tenemos no fue un Dios que nos tiró un salvavidas desde lo alto, sino un Dios que vino en persona a salvarnos. Por eso cuando tú lo empiezas a conocer, lo empiezas a amar. No tenemos un Dios que simplemente dijo: le envío un ángel para ser salvo. No, porque el humano, un ser humano, arruinó el plan perfecto aparentemente de la creación a causa del pecado. Pero Él se hizo humano para restaurar todas las cosas. Y quiero que podamos leer lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Y este es un Dios, este Jesucristo. Te presento a mi Salvador, un Dios personal, un Dios que se involucró con la humanidad, un Dios que se hizo cargo, un Dios que cargó una culpa que no era de Él, era de los hombres. Y para poderlo hacer, no lo podía hacer como Dios, porque Dios se somete a su misma palabra. Y el Salmo 115 nos dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En otras palabras, a quien le dio la autoridad para operar aquí en la tierra fue a un hombre, un cuerpo con espíritu. Por eso es el principio de la autoridad. Dios no hace nada sin anunciarlo a través de un profeta. Dios no hace nada, sino es cuando un hombre entra en el acuerdo, porque Él le dio la tierra a los hombres. Por eso el mismo Dios tuvo que hacerse humano. El mismo Dios se hizo hijo de hombre para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Así que es muy importante que nosotros lo podamos entender. Hay una adoración que esta mañana les compartía, no sé si se la alcanzaron
a escuchar, perdón. Pero si no lo hicieron, me gustaría que lo escuchara. Es hermosa. Es de Santiago Benavides y se llama Dios también. Y la verdad nos habla un poco de la humanidad de Jesús. Y dice la canción, Dios también fue abandonado. Dios también fue traicionado. Dios también pasó por dolor. Dios también lloró. Dios también perdió a su hijo. Dios también tuvo una esposa infiel. De Dios también se burlaron. Dios también fue rechazado. Dios también eligió soltar la piedra y perdonar. Dios también sufrió. Y habla del sufrimiento que Dios tuvo. Y sabe que es maravilloso que tú puedas ver cómo Dios, siendo Dios, Él mismo decidió despojarse de su deidad y bajar a lo más bajo de lo bajo. ¿Y sabe qué era lo más bajo de lo bajo? Tu naturaleza y mi naturaleza. Una naturaleza totalmente caída para mirarnos, mírame, para mirarnos y decirnos que en esta naturaleza se puede hacer la voluntad de Dios, que en nuestra humanidad podemos vencer el pecado, que en nuestra humanidad podemos caminar en victoria y hacer la voluntad del Padre, porque Él lo hizo primero. Gloria a Dios. Y ese es el poder y lo maravilloso de nuestro Salvador. Les decía, hay veces que para salvar a alguien que le tiran un lazo, pero Dios no nos tiró un lazo para salvarnos. No le dijo suba como pueda, alcance a Dios como pueda. Eso es lo que nos muestra la religión. Alcance a Dios a través de su esfuerzo humano. Trata de ser santo, domestique la carne. Ay, Dios mío, tarea prácticamente imposible. Lo que Él hizo fue que bajó y dijo, yo lo hago primero y yo vencí. Y conmigo y en mí, en mi naturaleza, tú puedes hacer lo que yo hice. Y es el poder de entender la humanidad de Jesús, porque Él venció la carne, el mundo y al diablo. No como Dios, lo hizo como hombre. Sabe que en la palabra encontramos a un Dios, dice de nuestro Dios, que Él tuvo hambre, que tuvo sed, que pidió que oraran por Él. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que tú y yo nos identifiquemos con Él. Es un Dios que se identifica con nosotros. Gloria a Dios. Ahora, el cristianismo es maravilloso porque concibe a un Dios divino y humano al mismo tiempo. Un Dios que se hizo carne. Y como le decía, que muestra una humanidad. Jesús lloró. Jesús se conmovió para que nos pudiéramos identificar con Él. ¿Sabe que en el siglo primero o segundo hubo una secta llamada los docetistas? Los docetistas, que de ahí vienen los gnósticos, era una secta que decía que Él vino, pero no vino como hombre, vino como Dios, que se veía en una silueta humana, o sea, como una especie de holograma, pero que realmente no era hombre, que realmente era Dios. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra mente humana nos cuesta asimilar como alguien tan supremo, como alguien como Dios, el supremo del universo, el primogénito de la creación, decide hacerse hombre por amor y despojarse de su deidad. Es algo que nos cuesta comprender. Pero Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló
asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Acá nos lo está explicando. Ahora, escuchen. Por eso Cristo fue y es 100% Dios y 100% humano. Y la encarnación de la que habla Isaías, porque un niño nos es dado, un varón nos fue dado, y el principado sobre su hombro, y es admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, y lo dilatado del imperio, de su imperio, no tendrá fin. Dios se hizo un niño, Dios se encarnó para venir a salvarnos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender para tener equilibrio, porque si no lo entendemos, la centralidad de Cristo, vamos a tener desequilibrio en nuestra vida. Por eso vemos tantas personas que se creen súper contraespirituales, porque oran, porque ayunan, porque van a la iglesia, pero su vida humana, listo, el espíritu, bien, pero su vida humana es un desastre. Las relaciones son un desastre porque se perdió el equilibrio. Y dicen, al menos estoy bien en mi vida espiritual. Pero la palabra dice que si alguno se cree espiritual, refrene la lengua, empiece por ahí. Porque si no, lo que tiene es pura religión muerta en el corazón. O sea, la palabra de Dios es preciosa. Nos recuerda que somos seres tripartitos. Somos imagen de Dios. Somos espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero aunque nosotros seamos espirituales, diga también somos humanos. Aunque somos un espíritu, también tenemos un cuerpo. Tenemos una familia con la cual relacionarnos. ¿Sabe que Moisés subía al monte y veía la gloria de Dios? Pero ¿qué le dijo? Vaya al monte, porque allá está el pueblo. Un pueblo que lo espera para que tú le puedas dar de lo que tú has recibido. Así que cuando alguien no tiene este equilibrio entre lo humano y lo divino, se vuelve alguien místico. Alguien de ahí, no me toque porque me contamina, porque yo soy más espiritual que los demás. Uy, qué horrible. Pero también está la persona que se centra en lo físico, que se centra en lo humano, que se centra en la razón. Y cuando alguien se centra en la razón, en lo físico, solo en lo natural y no valora lo espiritual, se vuelve humanista. Y creo que ha sido uno de los grandes antagonistas en la historia, el humanismo contra Dios. Así que en resumen, si no tengo equilibrio, que soy espiritual pero también soy humano, me vuelvo místico. Pero si soy alguien que se centra en este mundo como si me fuera a quedar, como si fuera Highlander, el inmortal, que me voy a quedar aquí en esta tierra, que valora demasiado la razón, que cree que todo lo puede resolver con la razón y la autosuficiencia, entonces va a menospreciar a Dios en su vida y va a creer que el hombre no necesita a Dios porque el hombre mismo es su Dios. Y eso es lo que nos habla el humanismo. Es una cosa impresionante. Pero dice la palabra que el verbo se hizo carne. Diga conmigo, Cristo el eterno, Yeshua el rey, se hizo carne. Y un cristiano verdadero es el que logra equilibrar en su vida que somos 100% espíritu, pero también somos 100% humanos, que vivimos en un cuerpo humano. Jesús vino como hijo de Dios, pero también vino como hombre. Porque la autoridad sobre la tierra, ¿a quién fue dada?
a los hombres. Los cielos son cielos de Jehová, pero la tierra fue dada a los hombres. ¿Quién puede intervenir en esta tierra? ¿Quién podía hacerlo? Un hombre. Por eso fue necesario que Dios se hiciera hombre, para recuperar la autoridad que el hombre le cedió al enemigo. Necesitó Dios mismo hacerse hombre, porque la humanidad se volvió corrupta en su naturaleza. Porque cuando nos apartamos de la presencia de Dios, el hombre se degrada y va a salir lo peor del hombre, lo peor de la humanidad. Y decimos: ¿por qué hay masacres? ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta cosa terrible? Porque es la degradación del hombre, de nuestra humanidad sin Dios. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Dice la palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Ay, dígale al que tiene al lado: me vino a buscar. Nos vino a buscar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Hermoso. Él vino para buscar lo que se había perdido. La naturaleza caída fue perdiendo el sentido del humano. Se fue degradando. Por eso miramos que la primera generación caída, míreme, Caín mata a Abel. Se degradó la naturaleza, porque eso es un instinto animal, matar a otro. Se empezó a degradar esa esencia de nuestra humanidad. ¿Sabe por qué tanta perversión espiritual? Cuando se trata a otro como un animal para satisfacer un deseo. Si tú miras en la mentalidad progresista, el LGTBQ, en todo lo que es identidad de género, ellos utilizan una palabra y se llama desnaturalizarse. Y dice que tienen que desnaturalizarse de ser hombre o mujer, de un género, de lo que enseña algo, para renunciar a ello y luego elegir qué van a hacer. A eso se le llama, en lo Q, se le llama KERS. Yo elijo qué voy a hacer y me desnaturalizo de lo que yo veo para elegir lo que yo quiero. Ahora, ese no es el punto, solamente lo resumo, es terrible. Pero más allá, como no es el tema, lo que está apuntando es contra la imagen de Dios en nosotros. Porque cuando alguien se desnaturaliza, va en contra de la imagen, del diseño, de lo que Dios estableció en el inicio, que serían hombre y mujer. Y sabe que estamos en una generación tan tremenda que dicen que Trump es el mayor dictador porque dijo: ¿sabe qué? Ya no voy a admitir más la inmoralidad sexual. Voy a admitir lo que dice la Biblia, hombre y mujer, y pare de contar. Y parece terrible a una generación que nos hemos desnaturalizado, que hemos perdido el sentido. Por eso, cuando miramos la humanidad de Cristo, afecta a nuestra humanidad. Porque el punto central es que Jesús se encarnó, el eterno. Dios se despojó de su deidad y se hizo hombre. Nació como un niño, nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre y resucitó en un cuerpo humano otra vez. Resucitó como hombre y venció el pecado y la muerte. Yo creo que algunos están haciendo ¡pum! Porque la verdad, entender esto. Y es más, ¿y cómo ascendió? Como hombre. Y usted va a decir: pere de contar, ya voy para allá. Ezequiel capítulo 1 verso 16 les decía que cuando Ezequiel vio el trono, vio a uno en el trono con semejanza de ser humano. Ahora, nosotros somos la imagen y su semejanza. Y nuestra naturaleza humana, lo que vino a limitarlo. ¿Sabe que Adán le colocó el nombre a todos los animales? ¿Sabe que hoy dicen que el cerebro humano trabaja al 8%? Porque nuestra naturaleza se degradó. Adán trabajaba al 100%. Lo que nos limita es el pecado. Ahora, cuando Jesús murió y resucitó, se les aparece a ellos. Y ellos pensaban que eran un fantasma, pero se les apareció de carne y hueso. Se les apareció de carne y hueso, pero resucitado y glorificado.
Por eso es que Tomás dijo: yo no creeré hasta que meta el dedo en la llaga. No voy a creerlo. Y cuando se le pareció a Tomás, le dijo: no sea incrédulo. ¿Quieres meterme el dedo en la llaga? Tócame, porque soy de carne y hueso. No sea incrédulo, sé creyente. Y ahí sí el Tomás: ay, Señor mío, Dios mío. ¿Cierto? Que así le contesta. Es impresionante. O sea que ascendió como hijo de Dios y como hombre. Y ahí es donde va a cobrar sentido de que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él como humano nos entiende. Tenemos un abogado, tenemos un intercesor que en su naturaleza está intercediendo por los hombres delante del Padre, porque Él mismo sabe lo que nosotros luchamos en el corazón. ¿Tú no crees que ese Cristo merece la gloria? Dale un fuerte aplauso a Él. ¿Sabe que es maravilloso? No hay registro en la historia de ningún hombre, ni de Mahoma, ni de Alá, ni del gordo, ¿cómo es que se llama? El Buda. No hay registro en la historia de ningún hombre que hubieran tantas profecías de su nacimiento, vida, propósito, antes que Él apareciera en escena, miles de años antes. Y hoy te quiero hablar, Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hace 8 días se lo hablaba como el anuncio de redención. El viernes se lo hablaba en su preexistencia. Ahora voy a hablarles de las profecías acerca de Cristo. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: de la simiente de la mujer. O sea que el Mesías debería ser hijo de una mujer, para que se cumpliera la profecía de Daniel y fuera llamado hijo de hombre. Génesis 22 dice que el Mesías sería descendiente de Abraham. Por eso dice que en la simiente, que es Cristo, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 49, copia las citas, y ahí donde usted va a comer Biblia. Se dice que el Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. El cetro será sobre Judá. De ahí vendrá el rey o el legislador. Segunda de Samuel capítulo 7 nos habla que él sería descendiente de David. Sería el descendiente de David. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice que su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros. Que el verbo se haría carne, que el Mesías nacería de una virgen. Míreme, el Espíritu Santo embarazó a María. Por eso le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y concebirás un hijo que será llamado Jesús, el Salvador, porque será hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que ser hijo de hombre, pero también hijo de Dios. No podía nacer de un hombre, porque el hombre es el que transmite la genética, si usted no lo sabía. No podía transmitir la genética caída de Adán. No la podía transmitir. Por eso tenía que ser hijo de hombre, pero al mismo tiempo hijo de Dios. Isaías capítulo 7 verso 14 profetizó que el Mesías nacería en Belén. Salmo 72, 10 profetizó que el Mesías recibiría regalos de Oriente, los 3 reyes magos. Jeremías capítulo 31 verso 15 profetizó que cuando naciera habría una matanza de niños. Isaías 40 versículo 3 profetizó que el Mesías tendría un precursor. Dijo: y el espíritu de Elías estaría delante de él abriendo camino. ¿Cuál fue su precursor? Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías. El Mesías en su ministerio haría milagros. Isaías 35, el Mesías hablaría por parábolas, y se cumplió. Eso lo dijo el Salmo 78, 2. Hablaba de que el Mesías sería despreciado y rechazado. Isaías capítulo 53.
El Mesías sería traicionado por uno de los suyos, por Judas. Salmo 41:9. Dice, no me traicionó cualquiera, sino mi íntimo, mi amigo, mi cercano. Estaba profetizado que sería vendido por 30 monedas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Fue profetizado que sería abandonado, que se levantarían falsos testigos, que sería escupido, que sería burlado, que tendría sed. Hay demasiadas profecías. Que sería muerto en medio de malhechores. Eso lo profetizó Isaías, que los soldados se iban a repartir las ropas, que vencería la muerte. Isaías capítulo 25, que establecería un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. ¿Sabe? Todo lo que le acabo de decir son 20 profecías, pero los estudiosos dicen que en Cristo Jesús se cumplieron al menos 90 profecías en su primera venida. ¿Y sabe cuántas profecías hay de su segunda venida? 240, el triple. Y así como se cumplieron las profecías de su primera venida, cada profecía de su segunda se va a cumplir. Gloria a Dios. Por eso lo que está mostrando aquí es que está establecido que Jesucristo es el Mesías, el que siempre fue, el que es y el que vendrá, el que será. Todas las profecías se cumplieron en su primera venida. Y hago mención porque está comprobado que era el Mesías prometido. Ahora, vamos a hablar de la importancia de la humanidad. Ahora, ¿cómo afecta eso su vida? ¿Cómo afecta la humanidad de Jesús tu propia humanidad? Porque tal vez tú dices, listo, yo siempre he creído que Cristo se encarnó, que se hizo hombre. Pero quiero hablar cómo afecta, cuando tú entiendes la humanidad de Cristo, cómo afecta tu vida cristiana en la práctica. Porque eso queremos entender. Ahora, somos una generación que podemos visualizar a un Jesús humano, ¿cierto? Porque hemos visto muchas series en televisión. Hemos visto muchas series de Jesús. Están sacando series y series ahora de la Biblia. Una de esas, The Chosen. The Chosen muestra a un Jesús humano, a un Jesús personal, a un Jesús amigo, a un Jesús que sonreía, a un Jesús que se compadecía. Por eso es muchas de las críticas que reciben es, uy, es demasiado humano. Pero quiero decirle, la verdad, eso nos aterriza. Porque Jesús vino en carne y en la carne venció el pecado. Jesús el Hijo vino como hijo, vino como hombre, se hizo carne y en la carne venció el pecado. Y esto es impresionante, porque aunque Jesús vino en la carne, dice la palabra en Hebreos que cuando estaba en los días de su carne, pero dígale al que tiene al lado, pero no era carnal. Vino en los días de su carne, pero no era carnal. Él nos muestra que se puede ser humano sin ser humanista. Él nos muestra que en la humanidad se puede vivir sin practicar el pecado. Él nos muestra que es posible ser sano, ser una persona sana en sus emociones. Le decían, háganos un milagrito para que le creamos que es el Hijo de Dios. Y le decía, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Yo tengo una autoestima sana. Yo no soy el mago que le hago un truco para que usted me crea. Yo soy. Él mostró que se puede funcionar con unas emociones sanas. Se puede funcionar de una manera correcta conforme al diseño original. Porque mucha gente cree que porque yo estoy en la humanidad tengo que todo el tiempo estar alimentando la humanidad, estar alimentando los deseos, estar alimentando la carne, que tengo que vivir en derrota y que eso va a ser imposible para mi vida. Y Juan dice que el que es amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida van en contra del diseño perfecto de Dios. Y a veces estamos pensando que tenemos tanta derrota y tanta debilidad y que no podemos vencer las obras de la carne.
Vamos a ver. Vamos a ver lo que aprendemos de la humanidad de Jesús. Porque Jesús, vuelvo a la enseñanza del viernes, Él es la preeminencia del Padre. Él es el primogénito. En otras palabras, es el modelo, es el prototipo del Hijo de Dios. Es el prototipo para nosotros los hermanos. Diga amén. Porque Cristo nos hizo hijos de Dios. Y si nos hizo hijos de Dios, Cristo es mi hermano mayor. Soy parte de la familia. Dios es mi Padre. Y soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Denle un aplauso si usted no le emociona eso. Entonces Él es el prototipo de cómo debo ser como humano. Lucas capítulo 2 versículo 40. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No me perdí. Lucas, si me la pueden colocar. Allá lo tengo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Tremendo. Aquí vemos a un Jesús en su naturaleza humana, que tuvo que crecer, que tuvo que madurar, que tuvo que fortalecerse y que tuvo que crecer en sabiduría y en gracia. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, lléname de tu gracia. Hazme crecer en sabiduría. Hazme crecer en carácter. Hazme crecer en madurez. Lléname de tu gracia para vencer el pecado como Cristo lo venció. Amén. ¿Qué mostró Cristo? Que se puede ser humano conforme al diseño de Dios. Adán se corrompió porque él mismo quiso ser su propio Dios. Ese fue el pecado. Pero Cristo, siendo Dios, vivió para hacer la voluntad del Padre. Vivió en comunión con el Padre. Vivió en la naturaleza divina. Ya le voy a explicar. Siendo 100% divino, pero también siendo 100% hombre, como si no fuera Dios. Es maravilloso. Ahora, el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8 al 9 nos enseña una verdad pero impresionante. Escuche. Y aunque era hijo, diga conmigo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vea, haga el emoao con ese versículo. Wow. Aunque era hijo, por lo que padeció, diga, aprendió. Recuerde que era humano. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Wow. La verdad, cuando tú empiezas a meditar la palabra, es una cosa impresionante. Dice que tuvo que aprender la obediencia hasta llegar a obedecer en la misma cruz del Calvario. Recuerde que él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Sabe que a los 12 se fue al templo? Y María dijo: ¿por qué nos hizo esto? Y dijo: pues yo pensé que lo normal era estar en la casa de mi padre. Pero tuvo que aprender. El rey del universo aprendió a obedecer a un carpintero. Aprendió obediencia. Aprendió obediencia al Señor, hasta ser obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, dice que es autor de eterna salvación. Y acá está lo bueno, para los que obedecen. O sea que la eterna salvación no solamente es para el que cree y hace una oración. Levante el dedo y diga: para los que obedecen. Para los que creen y obedecen. Me están haciendo unas caras tan bellas. Los amo. Ahora, vamos a ver 3 formas cómo su humanidad afecta nuestra humanidad. Lo primero, cómo afecta
la humanidad de Jesús, saber que fue un Dios que fue también humano, que se hizo humano, ¿cómo afecta nuestra vida? Y está ahí en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. Se la voy a leer en la versión de las Américas. Dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Y no sé si me pueden colocar el 10. Y dice que en los días de su carne. Luego sigue diciendo, ¿me puedes colocar el 10? Hebreos capítulo 5, verso 8. Y dice que en los días de su carne, versículo 7, déjame ver el 7, ¿cuál es? Versículo 7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y ahí está el primer principio. Podemos clamar y ser obedientes. Jesús, que lo hizo obediente, diga, su clamor y sus lágrimas, hizo que fuera obediente hasta el final. ¿Cómo podemos ser obedientes al final? Porque el Evangelio dice: y el que persevere hasta el fin, ¿lo has leído? Será salvo. ¿Cómo podemos ser obedientes? Sabe que valoro y honro mucho los hombres que al final de su carrera, los generales de Dios que terminaron bien. Valoro mucho un Billy Graham, un Oral Roberts, un T.L. Osborne, gente que en los días de su carne, con muchas luchas, permanecieron fieles hasta el final. Porque esto no se trata solamente de empezar bien, sino de terminar bien hasta el final. A Billy Graham lo entrevistaron y le dijeron: ¿cómo hiciste? Y él dijo: le doy un consejo, póstrese y clame hasta que usted se vuelva amigo de Dios. Otro de esos generales dijo: yo aprendí a clamar diciendo: Señor, entrégame mi nación, entrégame los perdidos, pero ayúdame a amarte lo suficiente para terminar bien, para ir hasta el final. Y decía: el clamor y las lágrimas, pero no unas lágrimas del alma, sino esas lágrimas que son oraciones líquidas. ¿Sabe qué son las lágrimas de una persona quebrantada en la presencia de Dios? Son oraciones líquidas, porque hay un momento donde usted se quebranta y ya no tiene que decir, pero su corazón está quebrantado y está hablando con su Redentor, se está rindiendo, y en la rendición el poder de Dios viene para fortalecerte, viene para obrar en tu vida. Y yo oro que el Señor, cada vez que nos mire, no nos encuentre autosuficientes, no nos encuentre altivos, creyendo que nosotros podemos vivir la vida cristiana y ser transformados en nuestras propias fuerzas, porque eso no nos va a funcionar, sino que podamos, como dice la palabra, que el Hijo de Dios levantó clamor y levantó lágrimas, y eso lo llevó a aprender a ser obediente, y obediente hasta el fin. Y Él es el autor de eterna salvación de aquellos que también con clamor doblegamos la carne, doblegamos la humanidad y decimos que tu vida, que tu manifestación, que tu carácter, que tu corazón, que tú que eres manso y humilde de corazón, esa naturaleza también venga sobre mi vida, la naturaleza de Cristo. Y es entender lo que dice Romanos capítulo 7, que en mis propias fuerzas no lo puedo hacer. ¿Qué dice Pablo? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y me he dado de cuenta que hay una ley: el pecado opera en mí, y que el pecado me vende para hacer lo que no quiero. Pero él entendió Romanos capítulo 8 y entendió que solamente una vida del Espíritu es la que te va a llevar. Una vida llena del Espíritu es la que te va
a llevar a ser obediente como Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Les estoy predicando la palabra y yo oro que su espíritu se despierte. Tarea para la próxima semana: traiga una agenda, tome apuntes, copie las citas. Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá comezón por escuchar cosas nuevas. Habrá comezón para que me digan: tú eres ungido e irás a las naciones. Porque sí, porque con la varita mágica, tirín, tirín. Pero el evangelio habla de rendición. El evangelio nos enseña que Cristo en los días de su humanidad tuvo que clamar para ser obediente, para hacer la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tremenda esa palabra. Dice que Él es poderoso para socorrerme en todo lo que yo pueda ser tentado. Por eso les digo, conocer la humanidad de Cristo nos inspira. Conocer la humanidad de Cristo va a establecer mi fe y me santifica. Porque como hombre lleno del Espíritu Santo venció al pecado, venció al enemigo y es autor de eterna salvación. Y nos muestra que sí se puede ser humano conforme al diseño de Dios. Lo segundo que nos enseña la humanidad de Jesús está en Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Cómo la humanidad de Jesús afecta a mi humanidad, mi vida cristiana hoy. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Lo segundo que te enseña la humanidad de Jesús es a vencer el pecado. Él nos enseña a vencer el pecado, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo, en todas las tentaciones que tú y yo pasamos, pero dice que Él venció. Yo necesito que lo entienda, pero dice que Él venció. Y esta es tu victoria. Porque cuando a alguien se le revela esto, pues yo no sé si ustedes quedaron así, pero sabes una cosa, cuando lo volví a escuchar, y aunque lo sé, dije, guau. Porque cuando se te revela esto, es entender que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está dentro de ti. Es entender que el Espíritu que ayudó, que estaba en Jesús para que Él no pecara, porque fue tentado en todo. Diga el que tiene el lado, y en todo es en todo. Todo. Por eso dice que no hay tentación en la cual Él no pueda socorrerte si tú le pides ayuda. Porque Él conoce qué es ser humano. Pero un humano que a causa de que el Espíritu estaba dentro de Él, en esa realidad, en esa comunión, en Él, con Él, vivió sin pecado. Y Él puede ayudarme a vencer las obras de la carne. Dice que Él puede socorrerme. Vea, copies estas citas. Quiere orar esta semana con poder. No ore con palabras humanas. Ore con la palabra de Dios. Porque Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Y cuando yo no entiendo esto, la actitud, míreme, es de rendición. O sea,
Dios me conoce, soy débil, soy humano, yo soy así, nunca voy a cambiar. Él me hizo así. Entonces, ¿por qué de constante nosotros somos derrotados? Pero ignoramos algo. Ignoramos que Hechos capítulo 2, versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, escuchen, para el que no le gusta, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que yo no debo ignorar es que dice que en la iglesia primitiva derramó del Espíritu Santo, pero Apocalipsis habla del mayor derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, trayendo poder para que tú puedas vencer sobre la carne, para que puedas gobernar sobre tu mente, para que puedas tener autoridad sobre los demonios y sobre este mundo. Y cuando tú entiendes esto, vives en la autoridad del Hijo de Dios. Hoy dile: Señor, lléname, Señor, del conocimiento tuyo, porque en mi humanidad, como tú lo hiciste, yo también quiero glorificar al Padre. ¿Sabe que Dios nos puso como un vehículo para ser portadores de la gloria de Dios? Si usted no lo sabía, es un portador de la gloria de Dios, es portador del Espíritu Santo. Pero dice que tenemos el tesoro en vasos de barro, en vasijas frágiles. Por eso necesitamos tener una dependencia de Él. Y hoy el mensaje es que tenemos que tener equilibrio entre lo divino y lo humano. Somos espíritu que vivimos en un cuerpo, y tú tienes que tener el equilibrio, porque hay gente que cree que ser espiritual es ser místico. Hay gente que no se ríe porque le cae la unción. O sea, es tremendo. Y yo quiero decirle, tener equilibrio en lo humano es que puedo descansar, es que me puedo reír, es que puedo compartir con mi familia. Si usted me dice: ¿qué hace el día domingo, pastora? Yo no soy de los de irme para un centro comercial. Somos de los que llegamos, dormimos todos porque llegamos cansados, y luego nos sentamos a ver una película, una serie, nos reímos, comemos. Me gusta, por eso he visto tantas películas. Yo he aprendido a que hay momentos de entretenimiento sin vivir entretenido. Hay momentos de distracción sin vivir distraído, porque tiene que haber un equilibrio entre lo humano y lo divino. A veces nuestra vida no respetamos nuestro propio cuerpo, no respetamos muchas cosas y luego le echamos la culpa a Dios. Le decimos: la prueba que Dios me puso a cargar. No, mentiras. Somos diabéticos porque no nos cuidamos, tenemos la tensión alta porque es nuestra culpa. Y lo que le estamos pidiendo a Dios es que restaure cosas en las cuales nosotros mismos nos hemos metido. Nosotros mismos fue los que nos metimos. Amén. Así que necesitamos reconocerlo a Él, porque dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que lo puede socorrer cuando su vida es tentado. Un Dios que le puede decir: Señor, sácame de la angustia. ¿Sabe que Él sabe qué es angustia? En el Getsemaní transpiró sangre. Eso es angustia. Por eso Él te puede ayudar a tener relaciones sanas. Él te puede ayudar a lidiar con el estrés. Él te puede ayudar a que la ansiedad la cambies por oración. Él nos puede ayudar a que vivamos en victoria. Tenemos que aprender a administrar nuestra humanidad. Wow. Y la verdad, no digo nada, pero voy a administrar mi humanidad. Ustedes lo van a ver. De verdad. Aprendemos de la humanidad de Cristo. No somos gente. Vea, deje de decir que usted es un vil pecador. Usted no es un vil pecador. Y no va a vivir como un vil pecador, Dios mío. Y es la pastora, ore que ore. No. Somos gente. No somos gente luchando por ser santa. Usted se ve luchando por ser santo. Entonces yo quiero que usted tenga la óptica correcta. ¿Sabe que esta óptica me costó años tenerla en mi vida? Y esta óptica robó mucha gloria, mucha unción, robó avance en mi vida.
Porque cuando yo miro a Jesús, su obra en la cruz, por su sacrificio y por su sangre, es que yo soy santificado. Soy santo desde la santidad de Cristo. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue mi propiciación. Él es mi justicia. Él es mi redentor. Él es la fuente de la santidad. Dios hecho carne venció al pecado. Y su sacrificio perfecto es el que me santifica. Y cuando yo vivo desde la humanidad no mía, sino desde la humanidad de Jesús. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy crucificado, para que yo no viva, para que Cristo, como Él vivió su humanidad, viva en mí. Hemos sido redimidos. Hemos sido hechos santos. Santos que no estamos luchando para ser santos. Santos que luchamos es contra el pecado. Entonces luchas contra el pecado, pero desde la naturaleza de Dios es que podemos vivir. O sea, si Cristo venció, yo también venzo. Por eso el bautizo es que soy enterrado con Cristo, y cuando salgo he sido resucitado con Cristo. Y lo tercero, ¿cómo afecta la humanidad de Jesús nuestra humanidad? Que podemos participar de la naturaleza divina. Y esta es la que, bueno, todas me gustaron, pero esta es la que más me gustó. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, subraya su Biblia, llegaseis, si estás en Valera 1960, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vea, esto es hermoso, porque mediante su obra tengo acceso, siendo humano, a participar de su naturaleza divina. Vea, esto es un misterio. Jesús fue 100% humano, 100% divino. Présteme su Biblia, Consuelo. ¿Sabe que esta Biblia es celestial y terrenal? Porque esta Biblia fue 100% escrita por hombres. 40 autores, con espacio de 1500 años, en 3 continentes y 3 idiomas diferentes. Sin embargo, la unidad, la exactitud de la Biblia es perfecta. No se contradice a sí mismo. Y aunque fue escrita por hombres, dice segunda de Timoteo 3:18, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y en el original dice fue soplada, fue llenó el Espíritu para que ellos copiaran lo que percibieron. Por eso es divina. Por eso es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y vas a oír a Dios cuando leas y medites la palabra. O sea que es celestial y es terrenal al mismo tiempo. Jesús es 100% divino, 100% hombre. Y nosotros somos 100% espíritu. Pero estamos también en una humanidad. Y esto es poderoso. Porque esta palabra de segunda de Pedro debería inspirarnos de una manera impresionante. ¿Sabe por qué perdemos batallas espirituales? ¿Sabe por qué uno de los versículos poderosos en la Biblia es Romanos capítulo 8, donde dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente?
para no amoldarnos a este mundo, sino para que podamos conocer que la voluntad de Dios para nuestra vida es agradable, es buena y es perfecta. Perdemos batallas espirituales porque no hemos renovado la mente. Vuelvo al mismo ejemplo. Es que yo soy así, es que yo soy pecador, es que yo no cambio, es que yo he vivido así y moriré así. No, porque la Biblia me dice que yo puedo participar de su naturaleza divina. ¿Sabe que en la Biblia nos han enseñado en esta última década? Hay una palabra que se utiliza mucho y es la palabra sobrenatural. Pero la palabra sobrenatural no aparece en la Biblia. Sin embargo, la entendemos. Cuando pedimos algo sobrenatural, es algo que me exceda en lo natural, que sea más alto, algo que yo no tengo acceso en lo natural, que venga sobre mi vida. Y yo creo en sanidades, milagros, prodigios. A propósito, todo el que necesite oración al final, quédese acá, porque voy a empezar al final de los servicios a orar por sanidades, por milagros, por respuestas, por salvación. Todo el que quiera, yo voy a estar ahí. Si tú quieres oración, venga, ore, pero yo también te voy a ayudar a orar. La Biblia no habla de lo sobrenatural. ¿Sabe de qué habla? De naturaleza divina. Habla de naturaleza divina. Y esto es impresionante, porque dice que podemos participar. Diga, puedo. ¿Se acuerda que los discípulos le dijeron, podemos sentarnos a la derecha o a la izquierda? Dijo, eso no es mío darlo. Pero sabes una cosa, en Cristo, a causa de su humanidad, que como hombre venció y venció al pecado y venció a la muerte, tú y yo podemos participar de su naturaleza divina. Podemos participar de su autoridad por medio del sacrificio de la cruz. Escuche esto. Nosotros a lo que llamamos sobrenatural, y me gusta mucho, por allá un programa de un viejito que llama Sid Roth. No me queda mucho tiempo de verlo, pero él siempre dice, lo sobrenatural es lo normal de Dios. Eso es los programitas que le he visto. Es lo normal para Jesucristo. ¿Sabe qué era normal para Jesucristo? Caminar y hacer milagros. ¿Sabe qué era normal para Jesucristo? Comer y multiplicar el pan. ¿Sabe qué era normal para Jesucristo? Dormir y pararse y calmar la tormenta. ¿Sabe qué era normal para Jesucristo? ¿Qué fue normal? Vencer el pecado, la muerte. Eso fue lo normal. Y Jesús dijo, tiene que leerlo en la Biblia, no le voy a decir que Jesús dijo, usted léalo en la Biblia. ¿Qué dijo? Juan capítulo 14, versículo 12. Toda la iglesia vamos a decirlo. Jesús venció la muerte y el pecado. ¿Por qué? Diga, por la obediencia al Padre. Por la obediencia al Padre. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Dele gloria a Dios. Eso es participar. Escuche, Cristo en los días de su carne participó de la naturaleza divina, 100% hombre, como si no fuera Dios. Y por esa naturaleza divina hizo milagros y manifestó lo que nosotros llamamos sobrenatural. Ore, levante las manos y diga, Señor, que mi vida también en los días de mi carne participe de tu naturaleza divina. Porque tú dijiste, las mismas cosas que yo hago, la iglesia también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre y les he dejado el Espíritu Santo. Aleluya. Cierro con esto. Jesús se movía en dos dimensiones. Se movía en la tierra y en el cielo. Eran las dos dimensiones en que se movía. Y nosotros necesitamos aprender de su humanidad. Necesitamos aprender a poner los pies en la tierra, pero a tener la mirada en el cielo. Eso es moverse en dos naturalezas. Estoy en la tierra, pero mi ciudadanía no es de esta tierra. Soy un hijo de Dios. A tener los ojos puestos en el cielo.
Y quiero cerrar diciendo, nosotros tenemos que tomar el desafío de no ser cristianos normales de acuerdo a este mundo, sino de ser cristianos de acuerdo a lo normal de Dios, que es lo sobrenatural. Necesitamos tomar el riesgo de salir de la comodidad, de la pasividad, del adormecimiento en que hemos estado y poder participar de las riquezas del reino, de lo extraordinario de la grandeza del poder de Dios. Un cristiano que entiende la humanidad de Cristo, entiende que en la naturaleza divina no deberíamos desaprovechar ninguna oportunidad para orar por otro, porque cuando en nuestra naturaleza humana algo está fuera de nuestro alcance, o sea, ¿cómo ocurren los milagros? Cuando algo está fuera de su alcance. Mi papito está en el segundo piso. Párese, papá. Está sin oxígeno y yo le doy la gloria a Dios, porque el médico me dijo que no volvería a oxigenar por sí solo, que tendría que siempre estar conectado a los oxígenos porque había sufrido una fibrosis pulmonar. Pero dice la palabra que Él es el Dios de toda carne y no hay nada imposible para Él, que Él da vida a lo muerto y está aquí sin oxígeno porque Dios ha hecho su obra en Él. Porque cuando hay algo fuera de nuestro alcance, en el momento exacto es donde la naturaleza divina de Dios se manifiesta. Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y aunque tomaren cosa mortífera, no les hará daño. Y ese es el poder del reino. Y prepárese, porque hoy termino Jesús en el Antiguo Testamento y esta semana vamos a empezarlo a ver en el Nuevo, hasta que lleguemos al punto donde hay un empoderamiento para la iglesia. Y yo no sé, pero yo no voy a vivir según el estándar de este mundo. Yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Y el que vive conforme a la palabra de Dios es el que cree que Dios es lo que dice que es, hace lo que dice que hace, y que yo soy quien Cristo dice que soy, y que puedo hacer lo que Cristo dice que puedo hacer. Y mi Biblia, yo no sé la suya, me dice que soy un hijo de Dios, un redimido, que tengo acceso a la autoridad divina, que tengo acceso a la naturaleza divina, y que Cristo en su humanidad caminó en una naturaleza divina y venció el pecado, la carne, el diablo y el mundo. Y si Él venció en esa victoria de Cristo, yo también puedo vencer. Aleluya. Colóquese en pie, mi hermano. Vamos a orar hoy. Te amamos, te amamos, te amamos. Tome la palabra. Deje que la palabra es poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, porque Jesús no es un invento, no es un carpintero que se inventaron unos pescadores. Jesús siempre ha sido. Jesús desde Génesis capítulo 1 ha estado. Él es el Cristo. Él es la palabra en acción. Él es el eterno encarnado por amor. Y dile: Señor, en mi humanidad, Señor, a veces dudamos porque nos cuesta entender cómo tú, siendo el supremo del universo, cómo tú, siendo tan poderoso, te encarnaste. Porque tu palabra dice: haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó el ser a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó y tomó la condición de hombre,
y hallándose en la condición de hombre, se hizo siervo, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Contémplalo en su plenitud. Contempla ese Jesús divino pero humano, a ese Jesús que nació como hombre, vivió como hombre, resucitó como hombre y está glorificado, como lo vio Ezequiel, la figura de un hombre en el trono, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, alguien que nos retornó al diseño original, donde el hombre estaba cara a cara con Dios. Señor, hoy queremos mirarte para ser transformados. Hoy tomamos de tu plenitud para ser plenos. Hoy te queremos contemplar para amarte, para amarte, para amarte, que tu revelación despierte el primer amor, una fe inamovible, una fe fundamentada, una fe, Señor Dios, que entiende que tú venciste. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque el hombre pecó, porque cedimos nuestra autoridad, porque ha sido siempre nuestro orgullo el que nos ha sacado de tu presencia, porque siempre ha sido un humanismo que queremos ser nuestros propios dioses, Señor. Pero un Dios humilde y bueno, se hizo cargo. Cargaste nuestro pecado, aunque no era tu culpa, era la nuestra. Y te hiciste hombre porque un hombre pecó y todos nos corrompimos, y solamente un hombre podía redimir. Y por cuanto no hallaste un hombre perfecto, tú mismo te hiciste hombre, hombre lleno del Espíritu Santo, 100% Dios, 100% humano, para enseñarnos. Hoy Jesús te dice: te quiero enseñar que si te llenas de mi vida, que si me contemplas, vas a poder vencer la tentación. Yo te voy a ayudar, yo te voy a socorrer, te dice el Señor. Yo entiendo que es angustia y te voy a ayudar en el nombre de Cristo Jesús.